Pero en segundo lugar, las etapas del desarrollo, lo nombraba hace un rato, han sido destituidas, han cambiado. Y por lo tanto, esto también es una pregunta para los colegios. La nueva modalidad de organización de los ciclos de aprendizaje justamente intenta recoger algunos de estos cambios. Porque lo que antes nos estaba ocurriendo en quinto o sexto básico, y que le llamábamos la pubertad, ahora está ocurriendo antes. Y no estamos hablando de que los niños estén más erotizados, más sexualizados, más chicos, producto de todas las cosas que ven. No, no. Los cambios sexuales secundarios se han adelantado también a nivel biológico. Entonces, esto también es una pregunta enorme, no solamente por los cambios físicos, sino que por el proceso de construcción de la identidad. ¿De qué manera el ser humano va desplegando sus capacidades en cada una de las etapas del desarrollo? Bueno, las etapas del desarrollo hoy día están cambiando, están destituidas. Hay que buscar cuál es el nuevo estatuto, cuál es el nuevo orden. Hay un trabajo en ese sentido muy interesante, un libro que se llama Pedagogía del Aburrido, de dos sociólogos argentinos, muy interesante, donde trabajan este tema a fondo. Y finalmente lo que ocurre es que más que niños o más que jóvenes, lo que ocurre es que efectivamente la sociedad, la cultura nos considera como consumidores, potenciales clientes. Y eso, de nuevo, no desde un punto de vista, por favor, no desde un punto de vista ético ni moral, que es una discusión muy interesante de tener, sino que desde un punto de vista pedagógico es una tremenda pregunta para los colegios. Tremenda pregunta para los colegios. Porque efectivamente nosotros somos parte de la oferta de cosas que este niño o que este joven tiene que experimentar en su vida. Y eso es también una pregunta para el tema de la interioridad, porque cuando el criterio es económico, cuando esa es la lógica, no siempre me dan cosas que me convienen. Porque la lógica de la economía o la lógica del consumo es maximizar los resultados, no maximizar la formación o el desarrollo de las personas, necesariamente, a menos que ese sea el resultado buscado. En tercer lugar, respecto a la interioridad, es esta dificultad para elaborar lo que nos ocurre. Como en general el mundo interior es algo que no estamos trabajando con la fuerza que tiene que trabajarse y no se está desarrollando como tiene que desarrollarse. Y por otro lado, estamos viviendo una cantidad de experiencias impresionantes. El encuentro de esos dos factores no es el mejor. Y efectivamente lo que pasa es que la realidad suele pasarme por encima en sus distintos desafíos, oportunidades o experiencias. ¿Y por qué? Porque yo no tengo todavía desarrollada la capacidad para poder ir elaborando qué es lo que está pasando. Asignarle un sentido, comprender el significado, ordenarlo en mi interior y desde ahí salir hacia afuera para continuar viviendo, ¿no? La vida como que nos golpea. Y el resultado de eso, finalmente, es que no estamos viviendo desde nuestro interior, sino que estamos solamente reaccionando a estímulos exteriores. Es lo que el padre Kenton llamó el hombre masa. El hombre masa es aquel hombre que no puede vivir libremente. ¿Por qué? Porque no es dueño de sí mismo y porque no toma decisiones en función de su mundo interior. Simplemente reacciona a lo que ocurre afuera. Y lo que tenemos entonces es un simulacro de decisión y un simulacro de libertad. Pero en realidad no es ni decisión ni libertad. ¿Por qué? Porque no hay interioridad. Y me parece que esto es lo penúltimo. Hay un cambio también importante en el sentido de la intimidad. De qué es lo íntimo y lo privado. Y para eso, bueno, las redes sociales, y entre más adultos seamos, más sorpresa nos produce. Cómo los niños y los jóvenes son capaces de exponer sus vidas completas en plataformas a las cuales tiene acceso mucha gente. No vamos a decir que todo el mundo, porque se han ido creando estos filtros de privacidad, pero mucha gente puede acceder a aspectos que para uno son considerados muy íntimos. Y uno dice, ¿pero cómo? Bueno, lo que pasa es que hay un cambio en esto. Es que lo que entendemos como intimidad. Y esto, de nuevo, es una pregunta abierta. Y también está asociado a otro fenómeno que es muy fuerte en distintos lugares de la cultura, sobre todo occidental, que es el tema del reality show. Y que se manifiesta de dos maneras muy interesantes, porque por un lado son los programas de reality show, donde las personas quedan expuestas completamente a los televidentes, pero también es la forma de vivir la vida como un reality show. Y cuando, de nuevo voy a recurrir a los noticiarios que de alguna manera son expresión de nuestra cultura, cuando hay un asalto, una muerte y el testimonio de la mujer o del hombre afectado es con un primer plano y la lágrima cayendo y la mujer contando todo lo que le ha pasado, el sufrimiento, y entonces uno dice, pero ¿cómo el periodista hace eso? ¿Pero cómo la persona se presta para eso? ¿Y cómo yo estoy viendo todo esto? Lo que pasa es que hay un cambio en qué entendemos como íntimo, como propio y como privado, que está asociado
a toda esta línea de reflexión. Y finalmente el cuerpo se transforma en el gran referente para la vida de las personas. ¿Por qué? Porque efectivamente la interioridad está un poco más apagada, somos menos conscientes, y de esto sí somos conscientes. Entonces viene la importancia de la moda, del maquillaje, de pintarse, del arito, de la zapatilla, de las experiencias que podemos vivir en el cuerpo. Y el criterio para medir mi grado de satisfacción y felicidad es el grado de intensidad que tienen las experiencias que estoy viviendo, el nivel de goce sensorial que me producen las experiencias. ¿Por qué es tan difícil luchar hoy día contra el consumo de drogas, contra el consumo de alcohol, contra la sexualidad desatada o separada del mundo afectivo? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por un problema valórico? ¿Son más malos? ¿Son menos religiosos, menos santos, menos moralistas? No. Lo que ocurre es que esos tres elementos, drogas, alcohol y sexo, proporcionan experiencias físicas tremendamente intensas, reales, inmediatas, con necesidad de muy poco esfuerzo, en algunos con ningún esfuerzo. Y son entonces experiencias tremendamente valiosas para el joven, que tiene como único referente esto, y que cree que la vida finalmente se soluciona acá. Entonces, ¿cómo le explican a ustedes y le dicen, oye, es malo tomarse un pito de marihuana? Pero si fumar un pito de marihuana es extraordinario, me siento muy bien, muy contento, se me olvidan los problemas, me mato de la risa, estoy con mis amigos, veo cuestiones. ¿Sabe de qué me está hablando? ¿De qué me está hablando usted? No es fácil, porque es una experiencia real. Y los jóvenes y los niños están asignándole sentido a su vida desde estas experiencias en las cuales el cuerpo es el referente. Finalmente, con esto voy a terminar, porque me alargué un par de minutos. Ustedes van a reflexionar ahora qué es lo que tiene que hacer la educación. Yo solamente quiero compartir un par de reflexiones. Cuando hablamos de educación, en el fondo, lo que estamos haciendo es hablar del tipo de sociedad que queremos construir, del tipo de persona que queremos ser nosotros y que queremos que sean nuestros hijos. De eso estamos hablando cuando hablamos de educación. No hablamos de más o menos recursos, de más o menos técnicas, de cosas de mejor infraestructura. No. Lo que estamos diciendo es qué tipo de sociedad queremos construir, qué tipo de personas queremos formar. Y es urgente y necesario volver permanentemente a esa gran idea de qué es la educación, por lo menos para nosotros. Y para nosotros la educación tiene que ver con la formación de personas, con ciertas características además. No características que manipulemos la conciencia de los jóvenes, no, con características que le permitan vivir una vida plena, que sean realmente felices, que puedan avanzar en este mundo con toda la diversidad, con todas las preguntas que están abiertas, con todos los desafíos, y que puedan conquistar su libertad y desplegar todo su proyecto de vida de forma plena, porque la felicidad depende de eso. ¿En qué medida van a ir logrando desplegar su vida, sus potencialidades, sus talentos? Entonces, no olvidar que la educación tiene que ver con la formación de personas. Y en segundo lugar, si ese es el tema, no perder de vista el contexto, porque efectivamente esta educación que nosotros estamos intentando dar y la vida para la cual nos estamos formando y preparando es una vida que se da en ciertas circunstancias y ciertas características. Por lo tanto, no podemos educar de espaldas a la realidad. Y por el contrario, la posibilidad de comprender más profundamente ese mundo y de actuar más profundamente sobre él es clave. Quisiera terminar con una cita de este mismo autor que les dije recién, Ospina, para tratar de iluminar esta última reflexión. Dice el escritor colombiano: a veces, mirando la trama del presente, la pobreza en que persiste media humanidad, la violencia que amenaza a la otra mitad, la corrupción, la degradación del medio ambiente, tenemos la tendencia a pensar que la educación ha fracasado. Cada cierto tiempo, la humanidad tiende a poner en duda su sistema educativo y se dice que si las cosas salen mal es porque la educación no está funcionando. Sin embargo, resultaría un poco más angustioso admitir la posibilidad de que si las cosas salen mal, es justamente porque la educación sí está funcionando. Tenemos un mundo ambicioso, competitivo,
amante de los lujos, derrochador, donde la industria mira a la naturaleza como una mera bodega de recursos, donde el comercio mira al ser humano como un mero consumidor, donde la ciencia a veces olvida que tiene deberes morales, donde a todo se presta una atención presurosa y superficial. Y lo que hay que preguntarse es si la educación está criticando o si está fortaleciendo ese modelo. Lo que hacemos en los colegios no es neutro. Si nuestras convicciones apuntan a reproducir las características del modelo en el cual estamos funcionando, cultural, social, económico, entonces no nos extrañe el resultado. Si lo que adoramos son los rankings, la competencia, las premiaciones a los primeros, y fortalecemos solamente eso, o principalmente eso, entonces no nos extrañen los resultados. Japón y Chile vivieron experiencias muy similares en términos de terremoto y tsunami. Muy similares. Al día siguiente del terremoto en Chile, grandes grupos sociales, no solamente el famoso lumpen del que se sino que mucha gente salió a saquear, a atacar a otros seres humanos. ¿Por qué? Porque lo único que primaba era mi sobrevivencia. La expresión de un individualismo tremendo, que fue capaz de romper con el vínculo social y de hacer emerger una cantidad de violencia que nos dejó sorprendidos a todos. En Japón, al día siguiente del tsunami, los japoneses estaban haciendo cola para pagar sus impuestos. ¿Por qué no tiene que pagar impuestos? Japón no es una sociedad ideal, pero su sistema educativo pone todo el énfasis en el valor de la comunidad por sobre el valor del individuo. Ahí está el resultado. Al día siguiente del tsunami estaban pagando sus impuestos. Nuestro modelo, nuestra forma de entender la educación a nivel nacional, estoy hablando, está tomada del sistema cultural norteamericano donde todo es el individuo y donde lo importante es el éxito personal. Entonces, nosotros tenemos una propuesta pedagógica que es una respuesta a los desafíos que supone vivir en el mundo de hoy, atentos al signo de los tiempos y con claridad de hacia dónde estamos apuntando, y aplicando entonces también la experiencia pedagógica que hemos acumulado como colegios y que está iluminada por el pensamiento del padre. Tenemos respuestas para estos desafíos, pero tenemos que estar atentos a hacer todas las observaciones y las comprensiones necesarias del contexto, para que no vaya a ocurrirnos que inconscientemente estemos fortaleciendo un futuro que tenga estas mismas preguntas sin resolver o mal resueltas. Muchas gracias.